en esta mañana vamos a hablar de la gracia de Dios. Y vamos a mirar la Biblia en 2 de Corintios capítulo 6, el versículo 1 y 2. La gracia de Dios. Dígale sí a la gracia de Dios. ¿Usted sabía que muchas personas rechazan la gracia de Dios? Pero nosotros no debemos rechazar la gracia, ni tampoco nuestros seres queridos, la familia, las personas que están a nuestro alrededor, que no rechacen la gracia, sino que le puedan decir a Dios sí. La gracia para mí es la llave que Dios me ha entregado para yo poderme dirigir a Dios. La gracia que Dios da o que Dios ha dado a nuestra vida es algo demasiadamente importante. Y vamos a mirar lo que dice acá el apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano. ¿Qué es lo que no debemos recibir en vano? La gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, la recomendación o lo que Pablo está diciendo acá a la iglesia de Corinto es, por favor, no reciban en vano la gracia de Dios, porque el Señor en tiempo aceptable los ha escuchado, en tiempo aceptable los ha llamado a ustedes y por lo tanto deben de aprovechar esa gracia de Dios. A manera de introducción, una familia de una comunidad, no vamos a decir de cuál, tenía muchos problemas respiratorios, no era por el COVID, pero tenía muchos problemas respiratorios. Así que empezaron a hacer exámenes médicos, radiografías y bueno, todo eso, y era la familia la que estaba infectada, pero no encontraban ninguna solución. Entonces, la situación era que en su casa o cerca a su casa había aparecido un humo demasiadamente fuerte y eso había afectado a la familia. Como no conseguían la solución, los médicos no daban con la solución, un médico les dijo que lo único que podían hacer era cambiar la casa, pero era una familia económicamente de bajos recursos, así que entonces la única solución que ellos podían tener era derribar esa casa. Eso se parece mucho a lo que nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento cuando alguna casa aparecía con lepra y la lepra no se quitaba, entonces tenían que destruir la casa y volverla a construir con todo completamente nuevo. Pues se dice que esta familia hizo exactamente eso. Destruyó la casa y la volvieron a construir, pero no colocaron ni siquiera un adobe de la casa anterior. Todo lo botaron y todo empezó nuevo. Y allí estaba la solución para esta familia de su problema respiratorio. Los efectos del pecado, que es mi primer punto, contamina todo. El pecado hiere tanto a los seres humanos, ha herido tanto a la raza humana, que es como algo similar a cuando le dan tiros a una persona, que es difícil de poderse restaurar, que es difícil, solamente hay personas que dicen, solamente la mano de Dios me levantó, de lo contrario, yo hubiera muerto. Las consecuencias del pecado son tan fuertes en la vida de los seres humanos que lamentablemente
se echa a perder en nuestra vida la imagen de Dios. Por eso, la gracia de Dios es el regalo maravilloso que Dios nos ha dado, porque es la manera como Dios empieza a restaurar, a recuperar la imagen de Dios en nuestras vidas. Vamos a ir al libro de Jeremías. Tengamos en cuenta lo que dice acá el apóstol Pablo: no tengamos en poco, no menospreciemos la gracia de nuestro Dios. En el capítulo 2 del libro de Jeremías, Dios sigue haciendo su obra en nosotros y también en todos aquellos que están anexándose al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Muchas personas están en este tiempo, están en medio de su angustia, de su preocupación, están deseosas de conocer las cosas espirituales, y ahí juega un papel muy importante. Madres que tienen a sus hijos inconversos, a sus esposos, ¿sí? Familiares que tenemos a nuestros familiares. Mire, esta es una oportunidad que Dios nos ha dado. No lo tomemos de otra manera. Es la oportunidad para orar por ellos y para compartirles la palabra de Dios, para mostrarles que Jesucristo es el único que puede guardarnos, pero sobre todo porque todo el mundo vamos a morir, todas las personas vamos a morir, y no necesariamente de COVID, ¿verdad? Pero lo más importante es tener la seguridad, saber que en esta semana partió con el Señor, en el día de ayer, partió con el Señor la mamá del pastor Jorge, la suegra de Gloria Sánchez. Partió, estuvo hospitalizada desde el lunes y ayer partió con el Señor. Muchos la conocimos porque ella no se perdía una escuela dominical. Miren, no sabemos, pero lo importante es estar bien con Dios, es estar preparados para irnos con el Señor. Mire lo que dice acá el profeta Jeremías. Capítulo 2, el verso 22 dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Esto me hace acordar cuando uno va a determinado lugar donde hay olores horribles, y uno llega a la casa y se baña y se echa como 3 veces jabón, pero fue tanto el impacto que le parece que uno todavía está oliendo a feo. Acá el Señor está diciendo de su pueblo que así amontone jabón todo el que quiera, que así amontones lejía o ceniza sobre su cuerpo, pero el Señor les dice: el pecado todavía está sobre ustedes. ¿Por qué causa? Porque es que el pecado no se quita con jabón, el pecado se quita solamente con la gracia de Dios, con la sangre del Señor Jesucristo. Dice el verso 23: ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mire lo que se preguntaban. Mas tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho dromedaria ligera, que tuerce su camino. Dromedario es de la familia de los camellos, solamente que se dice que es más alta, es más delgada, y también se utiliza para carga, como también como medio de transporte. La comparación que el Señor está aquí dando es con este animal que de pronto se extravió del camino, porque quiso, se extravió del camino y cogió para otra parte. Pero el versículo 24 coloca otro ejemplo y dice: como asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscasen no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán.
Guarda tus pies, verso 25, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Entonces, cuando el Señor le dice, aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón, tu pecado permanece. Precisamente por esto, Él está colocando dos ejemplos, y es el dromedario, pero también el asno montés. Él es parecido al asno o al burro, ¿sí? Pero se dice que es más grande también, la cabeza es más grande, y la comparación que el Señor está colocando con estos animales es porque no son fáciles de dominar. Mire que la segunda ilustración que el Señor coloca acá es como ese asno montés que olfatea y no importa lo que sea, quiere ir a deleitarse, en otras palabras. Entonces la comparación que el Señor está colocando es, así es mi pueblo, así es el pueblo, se han apartado de mis caminos, han hecho lo malo delante de Dios. Este es como el trabajo que inicia un constructor a trazar planes para reconstruir nuestras vidas. Es la obra que Dios empieza a hacer. El pecado nos desfiguró, el pecado nos ha causado muchos daños en nuestra vida personal, en nuestra parte espiritual, que son mayores, pero ahí es donde aparece la mano de Dios. Ahí es donde viene la misericordia de Dios para empezar a transformarnos, para empezar a cambiarnos, a ser personas diferentes. En el segundo libro de Corintios, capítulo 5, en el verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y mire que dice, las cosas viejas pasaron. Hay un proverbio popular que es borrón y cuenta nueva. Y cuando decimos borrón y cuenta nueva es que no vamos a tener en cuenta los errores pasados, aunque realmente no es cierto. Nosotros como seres humanos, cuando podamos los sacamos a la luz y decimos, acuérdese en aquella ocasión, ¿sí? Pero con Dios no es así. Con Dios es borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron y entonces Él dice, ahora son hechas nuevas. La contraparte de lo que es el pecado la encontramos en el libro de Colosenses, en el capítulo 3. Miremoslo. Colosenses, en el capítulo 3, y miramos los versículos 12 al 17, que dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otra persona, de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos de perdonarnos. Mire que acá está mencionando todas las cosas que el pecado afectó nuestra vida. El amor, la paciencia, la benignidad, bueno, todo eso lo afectó. Pero acá ahora Él está diciendo, vístanse, colóquense un nuevo vestido. Por eso dice, las cosas viejas quedaron atrás. Vístanse, colóquense un nuevo vestido. El libro de Isaías dice que se vistió de lino fino, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces es lo que Dios nos manda, a vestirnos cada día. Verso 14. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, ¿cómo nos hace falta el amor? Que es el vínculo perfecto. La paz. Qué interesante la paz de Dios en este tiempo. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo,
Y nuevamente acá dice, sed agradecidos. ¿Agradecidos con quién? Con Dios, que ha venido a salvarnos, que envió a su Hijo Jesucristo para liberarnos del pecado. Verso 16. La palabra de Cristo, esta palabra que tenemos en nuestras manos, las Sagradas Escrituras, more escasamente en vosotros. ¿Cierto que no es escasamente? Mire que es algo interesante que nosotros debemos de tener en cuenta. No podemos permitir que la palabra escasee en nuestra vida. Recuerdo allá en Samuel, primera de Samuel capítulo 3, donde dice que la palabra del Señor escaseaba en esos días. Hermanos, hoy no puede escasear la palabra de Dios. Hay muchas Biblias en la librería, acá también hay Biblias. Tal vez usted tenga muchas Biblias en la casa, pero amados hermanos, es que no debe estar ni en la biblioteca, no debe estar ni en la mesita de noche, sino debe estar aquí, en nuestro corazón. Por eso dice acá que more abundantemente la palabra de Dios en nuestras vidas. Abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y qué lindo esto, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quizá en algunos, ahora que tenemos los devocionales, solamente se cantan 2, 3 canciones y muchas veces decimos, bueno, es que no podemos hacerlo como antes. Pero sabe una cosa, hay un lugar donde usted tiene toda la libertad de hacerlo. Levante sus manos, adore a Dios, coloque las canciones que le guste, y es en su casa. No podemos dejar la práctica de adorar a Dios, y acá nos está diciendo, con cánticos, con salmos, con himnos. Si a usted le gustan esos himnos de hace tiempo, cántelos, no importa. Lo importante es adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto nos ayuda, esto nos motiva, esto nos despierta, nos inspira a buscar la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios abunda en nuestras vidas, seguramente que vamos a estar fuertes, que vamos a estar saludables, que aunque vengan dificultades, aunque la gente cada día esté más preocupada, pero como decía en la mañana, vamos a tener una palabra de esperanza, vamos a tener una palabra de consuelo para otras personas que tal vez se encuentran angustiadas, que tal vez se encuentran en momentos difíciles, ya sea por duelo, por enfermedad, bueno, por la situación económica, por lo que sea, pero van a encontrar también la paz de Dios. En segundo lugar, quiero mencionar 2 elementos de la gracia de Dios que determinan el proceso que Dios lleva en nuestras vidas. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de reconocer que no somos un producto terminado, que somos un producto que está en proceso, en perfección. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y si alguno nos sentimos que ya estamos completos, pues qué triste desilusionarlo y decirle que todavía le falta, ¿verdad? Que todavía nos falta. ¿Por qué? Porque es un proceso. Los 2 elementos, o el elemento número 1 de ese proceso es la palabra de Dios. Y ya miramos que allí dice que more en abundancia, que podamos cada día conocer más de la palabra de Dios. Y que esa palabra, hay algo tan interesante que a mí me fascina cuando estudio la palabra, es que esa palabra me motive, que esa palabra me haga sentir que tengo cosas que seguir cambiando, que la palabra me muestre, me tenga que de alguna manera reprender, que me redarguya y que me pueda decir, te hace falta esto, estás faltando en esto. El Señor Jesucristo, en la oración que hizo en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en el verso 17, una de las peticiones que le hizo al Padre Celestial fue: santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Y es cierto, la palabra es lo que Dios tenía en su corazón,
y Él lo quería revelar a nosotros. David necesitó el poder de la palabra en la búsqueda de la santidad de Dios. Hemos leído el Salmo 119, es un salmo que exalta el poder de la palabra de Dios, y el salmista David, esta fue la experiencia que él tuvo. Recordemos que él tuvo unos momentos demasiadamente difíciles cuando cayó en pecado, cuando empezó por un tiempo, trató de callar, pero Dios tuvo que mandarle un profeta para decirle: David, su vida está mal, tiene que restaurarse, tiene que levantarse, tiene que ser diferente. Y entonces encontramos en uno de los salmos que él empieza a buscar de la presencia de Dios. Pero él tuvo un momento difícil. Mire el Salmo 40. Él considera que está como en un hueco, como en un lugar donde en lugar de salir, lo contrario, como que más se hunde, como que más difícil es la situación. Dios usó la palabra para limpiar nuestras vidas. Efesios 5:26 no lo vamos a leer. También ella tiene el poder para renovar nuestra mente, transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el modelo nuestro, parecernos a Cristo. ¿Será que ya nos parecemos un poquito? ¿Cómo nos comportamos cuando nos sacan la chispa? ¿Cómo actuamos cuando alguien nos juzga? ¿Cómo hacemos cuando alguien nos trata mal? ¿Será que nos parecemos a Cristo? ¿Será que Cristo se comportaría como yo me comporto? Pues la Biblia dice que el modelo es Cristo, y cada día, por eso somos o estamos en el proceso, la gracia de Dios sigue en nosotros haciendo el trabajo, porque debemos de parecernos a la persona de Cristo. Pablo encomendó a los líderes de Efeso que Dios los fortaleciera, que el Señor los ayudara, pero que también ellos pudieran ayudar a la iglesia en la formación, en el crecimiento, en la madurez. ¿Para qué? Para que las falsas doctrinas no les fueran a hacer daño, para que no fueran a ser engañados por el enemigo. Vamos a mirar el Salmo 32. Salmo número 32. En el libro de los Proverbios, en el 28, el versículo 13, nos dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Confesar nuestros pecados es el segundo elemento en el proceso que el Señor lleva a nuestras vidas. Confesar nuestros pecados, confesar nuestras faltas, humildemente llegar ante la presencia del Señor. Mire lo que dijo el salmista David en el versículo 32, el verso 4 y 5. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así se consideraba él. Piense usted en un árbol cuando en el tiempo de verano, en el mes de agosto, que corren muchos vientos, y entonces se le caen como las últimas hojas a los árboles, y el verano hace que se seque todo. El salmista se sentía en esa condición. Yo no sé si de pronto en algún momento usted se ha sentido así. Déjeme decirle que yo he pasado por ahí. Momentos que uno dice: Dios mío, leo la palabra y como que no la entiendo. Voy a la iglesia y como que no me puedo concentrar. Escucho una canción pero como que no me toca el corazón. A veces nos hemos descuidado de estar en la presencia de Dios. Pero el verso 5 dice algo tan lindo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, o sea, tomó una determinación: confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste
la maldad de mi pecado. David se encontró en esos momentos, en ese tiempo cuando de pronto uno se acuesta. Yo creo que a usted le ha pasado también. Usted se acuesta y no se puede dormir y está pensando en algo que ocurrió y de pronto usted se salió de casillas, de pronto usted no se controló y está incómodo y bueno, al fin se duerme, pero a veces hasta se sueña con eso y de pronto al otro día se levanta y pum, es lo primero que está, ¿sí? Preocupado. Yo siempre digo que cuando eso ocurre hay que hacer pronto las paces, porque si se deja pasar el tiempo va a afectar nuestra vida espiritual y después de unos días usted ya no va a querer ni hablar con esa persona, pero se va a hacer mucho daño y es lo que nosotros no podemos permitir en nuestra vida. Dice: mi pecado te declaré. A Dios, de ir delante de la presencia del Señor. El pecado afectó la familia de David. El pecado afectó su vida espiritual. El pecado afectó sus relaciones con sus compañeros, con sus consiervos, con el ejército. Uno lee la Biblia detenidamente y uno encuentra una serie de cosas que afectó el pecado en la vida de David. Pero algo tan hermoso es que Dios, como dice acá, Él confesó su pecado y el Señor lo restauró. El Señor lo levantó, Él le perdonó. Amados hermanos, mi propósito en este día, en esta tarde, es que usted abra su corazón cada día a Dios. Hermano, no sabemos cuándo el Señor va a venir, es verdad. Tampoco sabemos cuándo vamos a partir con el Señor. Ustedes saben que ahora mucha gente también está muriendo de infartos. ¿Y sabe por qué? Porque están tan angustiados, están tan preocupados, tienen tantas angustias en su corazón que un infarto y pum de una. Por eso es necesario estar bien con Dios. Acójase a la gracia de Dios. No tomemos en vano la gracia de Dios. Mire, vaya todos los días delante de Dios y dígale cómo se siente, cómo está, cuál es su preocupación, cuál es el afán que tiene, qué debe de cambiar Dios en su vida. A veces nosotros somos tan egoístas y como vimos acá en Isaías, que el pueblo dijo: no, nosotros no hemos hecho nada malo. A veces nosotros somos así y queremos que la otra persona o que las otras personas cambien, pero nosotros no cambiamos. Y el Señor, una de las cosas es que Él quiere empezar por nosotros para que las demás personas puedan cambiar. Mire, yo creo que casi todos nosotros tenemos que compartir con personas que no conocen a Cristo. Pero ¿cómo vamos a hacer que ellos conozcan a Jesús? Es necesario que nosotros podamos modelar la persona del Señor Jesucristo. Que nosotros podamos cada día, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones y que podamos cada día estar delante de la presencia de Dios. Hoy de pronto usted se viene solo para la iglesia, pero usted no sabe dentro de 8 días si el esposo que es inconverso o el hijo que anda por ahí le dice: mami, yo quiero ir al culto, espéreme. Yo no sé cuántos esperan eso, pero eso es lo que se va a dar. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero ¿sabe qué? Mire, todo este tiempo Dios está tratando con nosotros. Dios está buscando. Ojalá Dios quiera que nadie ande por ahí desentendido. Y durante este tiempo el Señor está tratando con nosotros para que busquemos más de Dios, para que oremos, para que clamemos más a Dios, para que consagremos nuestras vidas, para que nos parezcamos más al Señor. Y entonces
El Espíritu Santo, porque ellos ya conocen la palabra. Pero el Espíritu Santo, entonces, cualquier momento le va a decir, levántese y se va con su mamá. O levántese y se va con su esposa. Tal vez usted no lo espera. Tal vez usted se va a asombrar, pero esa es la obra del Espíritu Santo. Creemos en su obra, creemos en la gracia de Dios, eso es lo que el Señor va a hacer. Yo le invito para que incline su rostro y vamos a darle gracias a nuestro amado Señor. Dígale sí a la gracia de Dios. El pecado contamina todo, pero hay elementos que Dios tiene en su gracia para limpiarnos, para purificarnos y para parecernos a Cristo. Amado Señor, en esta mañana, en este día, agradecemos por la presencia tuya, Dios. Señor, gracias, Padre. Espíritu Santo, gracias porque estás en este lugar, porque conoce nuestra vida de primera mano, Señor. Como dijo el salmista David, conoces cuando estoy en el secreto, pero también cuando estoy en público. Gracias, Dios, porque conoce nuestra vida cuando estamos quietos, pero también cuando estamos activos. Amado Padre Celestial, mira, Señor, a cada una de nuestras vidas, Padre. Señor, gracias porque hemos recibido de tu gracia y por tu gracia estamos delante de tu presencia, Dios. Gracias, Señor, porque has mostrado misericordia, has mostrado tu amor, Padre amado. Nos has acogido, Señor, en tu amor, nos has acogido en tu misericordia, Padre amado. Y aquí estamos en tu presencia, Dios. Señor, gracias, Padre, porque nos pudiste guiar, Señor, a encontrarnos contigo, a tener comunión contigo, Padre amado. Señor, ayúdanos, Padre. No permitas, Dios, que el desánimo venga a nuestra vida, Padre. Que cada día estemos fortaleciéndonos, Señor. Que haya sed en nuestro corazón por la palabra. Señor, que tengamos ansiedad de conocer más de tu presencia, Dios mío. De estar delante de ti, Señor, en oración. De clamar por nuestra familia, Dios mío. De orar, Señor, por nuestros seres queridos, Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos a ti toda la gloria porque tú eres el Señor y es tu obra en nuestra vida. Es tu obra, Señor, en nuestro corazón, al igual, Dios mío, que nuestros seres queridos, Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.